Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de esta mañana. Gracias a Dios por la oportunidad tan grande que nos concede nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Un privilegio muy grande poder estar reunidos para cumplir ese mandato ético y moral en cada ser humano, de agradecerle a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, la oportunidad que siempre nos concede de estar hablando de Él, estar hablando de su gracia, de sus maravillas. Si tan solo nosotros como seres humanos nos diéramos cuenta que somos prácticamente la última obra de la creación de Dios, y como parte de la última obra de la creación de Dios, creo que deberíamos de darnos cuenta de que seríamos los primeros en estar agradecidos con Dios toda la vida, cada momento de nuestra vida, pero nos damos cuenta en el diario vivir que somos los que menos estamos agradecidos con Dios. Nos damos cuenta que siendo la última parte de la creación de Dios, porque la Biblia, la Santa Palabra de Dios, da testimonio de eso. Dice que cuando Dios empezó a crear y a ordenar el universo, cuando comenzó a ordenar el planeta Tierra, y cuando comenzó a crear todo lo que en el planeta Tierra iba a existir, luego dejó al ser humano al final para por último crear al ser humano. Y nos damos cuenta que toda la naturaleza vive a tiempo completo, agradecida con el Creador. La naturaleza misma, como dice Pablo ya en el Nuevo Testamento, la naturaleza misma gime a una sola, esperando la adopción, esperando la redención, esperando al dador de la vida para pasar a esa eternidad con el dador de la vida. Entonces, toda la naturaleza, toda, tiene algo en común, y es que toda vive eternamente agradecida con su creador, los animales, las plantas, el agua, toda la naturaleza. Y nos damos cuenta que el ser humano es el que menos vive agradecido con Dios. El ser humano es el que menos vive dándole las gracias al creador de su vida, al creador de su cuerpo, al creador y amo y Señor de todo. Es el menos que vive agradecido con Dios. Entonces es una forma muy bonita que Dios nos permite de estar agradecidos con el dador de la vida, de poder entender y comprender que como parte de esa creación de Dios, nosotros estamos llamados a estar agradecidos con el dador de la vida. Cada momento de nuestra vida, cada momento de nuestro ser, saber y reconocer que nuestro Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, nos permite no solo poder entender y comprender que venimos de una eternidad que no tiene ni principio ni fin, y que poder entender y comprender que tenemos una parte de Dios en nuestro ser que se llama alma, y poder entender y comprender que hay también un espíritu de vida en este cuerpo, y que aún este cuerpo de vida disfruta de la naturaleza, disfruta de todo lo que Dios ha creado para su propia naturaleza, porque somos parte de la naturaleza, obra, creación de Dios. Somos parte de todo lo visible e invisible. Entonces, como hijos e hijas de Dios, estamos llamados ético, moral y espiritualmente a estar agradecidos con el dador de la vida. Pero cuando vemos la realidad del ser humano, cuando vemos la realidad de la naturaleza humana, es la única especie que no le agradece a Dios. Es la única especie que en vez de estar eternamente agradecido con el dador de la vida, lo que hace es inventar dogmas, credos, sectas, religiones, estatus sociales, inventan universidades teológicas para mantener al ser humano alejado de su propia naturaleza, porque la naturaleza del ser humano fue hecha de toda la naturaleza que Dios creó, y toda la naturaleza, toda gime esperando la adopción, la redención, esperando y agradando y dándole la honra y la gloria al dador de la vida. Lo que pasa es que el ser humano, por su ignorancia o por creerse más capacitado y más intelectualmente que toda la especie
natural que toda la especie viviente, es la que hace que se aleje el ser humano de lo que verdaderamente es. Es un ser de adoración, es un ser que fue diseñado para adorar al amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Vemos las plantas cómo viven eternamente agradecidas con su creador. Vemos los pajaritos desde que se levantan hasta que se van a su nido, viven alabando y glorificando a su creador. Y todos los que estudian de la naturaleza animal, de la naturaleza de las aguas, de la naturaleza del aire, de la naturaleza de todo lo existente en el planeta Tierra. Esos estudiosos saben que toda la naturaleza vive para eso, para adorar a su creador. Pero la especie humana, que es la que se cree más intelectual, que es la que se cree más lista, que es la que cree que a través de su perfección inventada por ellos mismos están bien con Dios. Y porque creen que están bien con Dios por su creencia inventada por ellos mismos, dejan de adorar al verdadero amo y Señor, creador de todo. Entonces, es decir, la naturaleza humana es la más alejada del programa de Dios, es la más que se aleja de la verdadera naturaleza, que es adorar al dador de la vida. Entonces, qué mejor cosa que cuando nosotros nos damos cuenta como hijos e hijas de Dios, que tenemos al dador de la vida dentro de nosotros, que nuestra naturaleza misma gime como toda la naturaleza de este planeta Tierra, lo visible e invisible, gimiendo, adorando a su creador. Entonces nosotros venimos, nos reunimos para tratar de hacer lo mismo que toda la naturaleza, adorar al amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, como hijos e hijas de Dios, tenemos que fomentar ese sexto sentido, ese sentido único, que es una cosa maravillosa que los demás seres humanos no conocen, pero que a los hijos de Dios les es permitido conocer ese sexto sentido, que es la fe en el dador de la vida, la fe en el creador de los cielos y de la tierra. Cuando nosotros descubrimos como hijos de Dios ese sexto sentido, que es la fe, entonces nosotros como hijos e hijas de Dios vivimos agradecidos con Dios por fe. Sabemos y reconocemos por fe que venimos de eternidad y sabemos y reconocemos por fe que vamos a eternidad, y por esa fe que se fomenta como hijos e hijas de Dios, nos alimentamos de la obra maravillosa de la creación de Dios. Nos alimentamos de ese oxígeno sabiendo que es una creación de Dios. Nos alimentamos del agua sabiendo y reconociendo que es una maravillosa creación de Dios. Nos alimentamos de los frutos del campo, sabiendo y reconociendo que es una obra maravillosa de la creación de Dios. Ocupamos la tierra de la forma correcta para no blasfemar de la maravillosa obra de la creación de Dios. Hay una escritura bíblica que dice que Dios juzgará a todos aquellos que le están haciendo daño a la tierra, porque el ser humano para eso sí es bueno, para apartarse de la creación de Dios, para apartarse de la obra de Dios y hacerle daño a la maravillosa obra de la creación de Dios. Entonces, cada ser humano que le saca de los frutos indebidos a la tierra va a pagar las consecuencias de eso. Cada ser humano que rompe las venas de la tierra para sacar el petróleo que Dios puso en la maravillosa perfección de la obra de Dios, para sacar todos los minerales de la tierra, están el ser humano dañando, maltratando el planeta Tierra, están desangrando la maravillosa obra de la creación de Dios. Eso es lo que hace el ser humano. Se aparta de la obra maravillosa de la creación de Dios y destruye, en vez de estar agradecido eternamente y disfrutar de la creación de Dios. Lo que hacen es destruirla. Y al final de todo el proceso de destrucción del planeta Tierra,
el ser humano también empieza a destruir el espíritu y el alma del ser humano, alejando al ser humano también de lo que verdaderamente fue creado, alejar al ser humano de la adoración única al dador de la vida. Entonces, cuando el ser humano se aleja de la creación perfecta de Dios y al contrario de adorarla le hace daño, entonces el ser humano también será juzgado por maltratar la hermosa creación de Dios. Entonces, como hijos e hijas de Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, creyentes en el Evangelio eterno, con ese sexto sentido que cada hombre y mujer está llamado a descubrir, que es el sentido de la fe. Con la fe y con el mensaje del Evangelio eterno, los hombres y mujeres pasamos a ser creyentes del Evangelio eterno, pasamos a ser parte de toda la hermosa obra de la creación de Dios. Y con esa fe, ese sexto sentido, los hombres y mujeres sabemos y reconocemos que somos parte de Dios, que somos parte de la hermosa creación perfecta de Dios, porque claro que sí, Dios hizo todo a perfección, es un hombre de perfección, es un hombre de orden, es un maravilloso ser sobrenatural que no solo vive en los hombres, sino que en las mujeres, vive en la naturaleza, en toda su creación Él vive, vive en los árboles, vive en las plantas, vive en el agua, vive en lo visible e invisible. ¿Y cómo nosotros conocemos eso? Porque hemos descubierto nuestro sexto sentido, que es el sentido de la fe. Y por fe nosotros vemos a Dios en todo. Por fe nosotros pasamos a ser parte de la hermosa creación de Dios. Y por fe sabemos, entendemos y comprendemos que Dios nos dará todo lo que Él ha prometido en su bendita palabra. Y no solo lo que Él ha prometido en su bendita palabra, sino que también lo que Él habla por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Nosotros hemos y estamos descubriendo ese sexto sentido, que es el sentido de la fe, y por la fe obtendremos el mensaje del Evangelio eterno, y por la fe, con el mensaje del Evangelio eterno, rescataremos a todos los hombres y mujeres que hoy por hoy lo que tienen es cualquier cosa, cualquier sistema, cualquier creencia, pero no tienen el sexto sentido de la fe para saber, entender y comprender que Dios es el amo y Señor, creador de todo, creador de los cielos y de la tierra, amo y Señor de todo. Por la fe, los hombres y mujeres de Dios vivimos bajo ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es lo que hace que cada hombre y mujer, que cada planta, que cada círculo de agua, que cada vena de oxígeno, que cada cosa que nosotros podamos ver, lo visible e invisible, exista y subsista para alimentación de la misma naturaleza. Y por fe nosotros pasamos a ser parte de esa maravillosa creación. Y por fe sabemos, entendemos y comprendemos que Dios está en todo. Y por fe con el mensaje del Evangelio eterno haremos que los hombres y mujeres que están en este planeta Tierra puedan conocer y reconocer al dador de la vida. Eso es lo que todos los hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, creyentes en el dador de la vida, tenemos que entender y comprender que hay un sexto sentido, el sentido de la fe. Y con ese sentido de la fe tenemos el derecho de llamarnos hijos de Dios. Como las plantas reconfirma que son creación de Dios, cada día que pasa se adornan de colores, cada día que pasan nos dan frutos y cada fruto sigue reproduciéndose. Y es así toda la naturaleza, creación de Dios. Entonces, por fe
Nosotros sabemos que de generación en generación los hombres y mujeres de Dios que tienen ese sexto sentido, el sentido de la fe, conocerán y reconocerán el tiempo en que están viviendo y se preguntarán a sí mismos, ¿qué tiempo es este? ¿Por qué Dios me ha permitido? Entonces nosotros ya no vivimos bajo cuentos o bajo fábulas o bajo leyendas inventadas por los hombres. Vivimos bajo la guianza del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es eterno, porque es Dios mismo en su Espíritu Santo hablándole a cada individuo en su corazón. Cuando nosotros descubrimos lo que hay en nuestro corazón, descubrimos a Dios, porque no puede morar otra cosa. Y cuando Dios mora en nuestro corazón como hijos e hijas de Dios, entonces tenemos la fe del Evangelio eterno para proclamar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando ya pase todas estas etapas que van a venir, la etapa de la gran tribulación, la etapa del reino milenial, entonces conoceremos a Dios tal como Él es, conoceremos el nombre de Dios y nos conoceremos a nosotros mismos, podremos conocer cómo fuimos en la eternidad y podremos conocer nuestro verdadero nombre y podremos conocer nuestra verdadera familia, la familia de Dios. Pero mientras estamos en estos cuerpos, con ese sexto sentido, el sentido de la fe, conquistemos y reconquistemos toda la naturaleza, conquistemos y reconquistemos todo lo que Dios ha prometido en su santa palabra. Dice el libro de Salmos en el capítulo 3, verso 5, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Y ya en el capítulo 4, verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y en el capítulo 5, verso 11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Y en el capítulo 18, verso 2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y mi fuerza, en mi salvación, es mi salvación, mi alto refugio. Y en el capítulo 22, verso 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y en el 34, verso 4 al 8 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que él es bueno. Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y en el capítulo 37, verso 4 y 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Si ya nos damos cuenta que luego también el gran proverbista en el capítulo 29, verso 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Sigue ya Isaías diciendo en el capítulo 26, verso 3 y 4, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y si nos damos cuenta ya, Jeremías también en el capítulo 17, versos 7 al 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová
y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar su fruto. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita entender y comprender que somos hombres y mujeres que tenemos la oportunidad de descubrir el sexto sentido, el sentido de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Jehová. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, como hombres y mujeres creyentes en el mensaje del Evangelio eterno, como hombres y mujeres que sabemos y entendemos que somos parte de toda la creación que gime a una y a una, dice el apóstol Pablo, está con dolores de parto hasta ahora, porque toda la creación vive para adorar a Dios, toda la naturaleza, toda pasa sus 24 horas del día alabando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, vean los seres humanos qué es lo que hacen. Lo que menos hacen es adorar a Dios. Lo que menos hacen es servir a Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Viven inventando cómo dañar a los otros seres humanos a través de dogmas, credos, a través de sistemas, a través de cosas inventadas por ellos mismos. Pero cuando vemos los hombres y mujeres con el sentido de la fe, esos hombres y mujeres entienden que la naturaleza misma, el oxígeno, el aire, las plantas, el agua, toda es una hermosa obra de la creación de Dios y es parte de Dios. Y podemos ver a Dios en todo eso con el sentido de la fe. Nos damos cuenta también nosotros que como parte también de toda esa creación hacemos lo que la misma naturaleza hace, alabar y glorificar el nombre del Creador. Ya en el libro de San Mateo, en el capítulo 11, verso 28 en adelante, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, ya en el Nuevo Testamento hablando, y ya dice en el libro de Juan, en el capítulo 3, verso 16 en adelante, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si el amado Dios, creador de los cielos y de la tierra, esa luz omnisciente, omnipresente, que era la divinidad, era Dios inimaginable, ni siquiera para los ángeles, mucho menos para la raza humana, porque era la divinidad, no había ni siquiera mente angelical que pudiera conocer a Dios, porque su misma palabra lo dice, a Dios nadie lo conoció jamás, dice el gran Pablo, el unigénito Hijo de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, nos lo dio a conocer, porque a través de Jesucristo estaba la divinidad, estaba la deidad, estaba todo lo que representaba a Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Entonces nosotros con nuestra fe logramos entender y comprender
toda la divinidad de Dios. Con nuestra fe logramos entender y ver la deidad de Dios. Con nuestra fe nos transportamos al mundo de los espíritus para poder conocer y ver a los profetas de Dios, para poder oír lo que los profetas de Dios dijeron, para poder leer lo que los profetas de Dios escribieron. Con la fe que cada hombre y mujer, que cada hijo de Dios adopta en su ser, podemos ver la maravillosa obra de la creación de Dios. Sigue diciendo el libro de Juan, capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El consejo que nuestro amado Señor Jesucristo le dio a los hombres y mujeres que estaban adoptando ese sexto sentido, el sentido de la fe, porque la paz que el mundo da es una paz pasajera. Lo que la paz la dio, el mundo da, es una perversión de religiosa, no traída por el Espíritu de Dios, sino que traída por intelecto humano. Pero cuando los hijos e hijas de Dios conocemos de qué estamos hechos, cuando los hijos e hijas de Dios entendemos, conocemos y reconocemos a través del sentido de la fe, nosotros hacemos contacto con la divinidad, hacemos contacto con la deidad, hacemos contacto con Dios mismo a través de toda su naturaleza, porque toda su naturaleza vive agradecida con el dador de la vida, y los hijos e hijas de Dios hacemos lo mismo. Hacemos que nuestras partículas de nuestro ser, que nuestra materia, que nuestro espíritu vivan eternamente agradecidos con el dador de la vida, y eso nos hace ser hombres y mujeres de Dios. Eso nos hace ser parte de toda su naturaleza, porque toda la naturaleza vive agradecida con Dios, y los hijos de Dios somos parte de su naturaleza, en la naturaleza verdadera de Dios, no la naturaleza humana que recibe espíritus de la quinta dimensión, que inventan becerros, que inventan cruces, que inventan aves marías, que inventan cualquier cosa inventada por espíritu de la quinta dimensión. Los hombres y mujeres de Dios vemos a Dios en el agua que tomamos. Los hombres y mujeres de Dios vemos a Dios en el fruto que nos comemos. Los hombres y mujeres de Dios vemos a Dios en las estrellas. Los hombres y mujeres de Dios vemos a Dios en todo, porque Dios lo es todo. Dios es la maravillosa obra de la creación de Dios. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es Dios. Él asimismo se creó un cuerpo llamado nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que a través de ese cuerpo que se creó a sí mismo para llamarse el unigénito Hijo de Dios, Él es el creador, porque por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por Él y para Él fueron creadas las naturalezas visibles e invisibles, el universo, el planeta Tierra. Nosotros mismos fuimos creados por Él y para Él. Es decir, nosotros como hijos e hijas de Dios estamos llamados a vivir como la naturaleza vive, como vive la naturaleza, eternamente agradecida con Dios. Por eso es que la naturaleza nunca se acabó. La naturaleza misma vive recreándose, vive dando sus frutos, vive naciendo, vive recreándose por miles de millones de años, porque vive eternamente agradecida. Es lo menos que los seres humanos deberíamos de hacer. Vivir eternamente agradecidos con el Creador, con el amo y Señor, Creador de los cielos y de la tierra. Ya en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por su fe vivirá.
¿Cuál es la justicia de los hijos e hijas de Dios? El justo por su fe vivirá. La justicia de cada hombre y mujer. Los hombres y mujeres que tienen la justicia de Dios conocen la naturaleza de Dios, conocen a Dios en todo, y por eso la justicia de Dios está en los hombres y mujeres. Somos justos ante la presencia de Dios porque respetamos su naturaleza. No estamos dañando su naturaleza, no estamos explotando la tierra, no estamos rompiendo las venas de la tierra. ¿Cuáles son las venas de la tierra? Todo lo que genera vida en la tierra, el petróleo, el hidrógeno, el cobalto, las energías, el magnesio, todo lo que la tierra tiene fue una obra de la creación de Dios para que la tierra mantuviera vida y que esa vida siguiera dando vida. ¿Y qué es lo que hace el ser humano? Destruir la naturaleza que Dios creó para que generara vida. ¿Qué es lo que hacen los espíritus de la quinta dimensión? Inventar religiones para destruir la naturaleza del ser humano, apartar la naturaleza del ser humano a la adoración, al único que se merece adoración. Eso es lo que hace el espíritu de la quinta dimensión, pervertir al ser humano para apartar de la verdadera adoración. Veamos la historia universal y nos damos cuenta que así fue. Hicieron becerros, hicieron ídolos, hicieron aves marías, hicieron padres nuestros, hicieron ideologías de toda índole para que el ser humano no viera a Dios en todo, sino que a través de ideologías, a través de símbolos, a través de patrones establecidos, guiados por espíritus de la quinta dimensión. ¿Y qué es lo que hace el humano también en conjunto? Destruir el planeta Tierra, sacarle la sangre al planeta Tierra por medio del petróleo, quitarle todos los elementos que la Tierra tiene para darle vida. Eso es lo que el ser humano hace, destruir la obra maravillosa de la creación de Dios, así como los espíritus de la quinta dimensión están destruyendo la obra maravillosa de la creación de Dios, que son los seres humanos diseñados y creados por Dios para dar vida, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es que los hijos de Dios tenemos que conocer y reconocer qué es la fe, y conocer y reconocer cuál es el mensaje del evangelio eterno, en qué tiempo estamos y cuál es la comisión que nos toca a nosotros hacer como hijos e hijas de Dios. Tenemos que entender y comprender eso y ser hombres y mujeres de fe. Sigue diciendo ya en Romanos, en el capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en el libro siempre de Romanos, en el capítulo 15, verso 13, dice: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y en Primera de Corintios capítulo 16, verso 13 al 14 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzosos. Los hombres y mujeres de Dios, si sabemos cómo los espíritus de la quinta dimensión obran, los espíritus de la quinta dimensión a través de sistemas religiosos apartan al ser humano de la verdadera adoración al dador, creador de todo, y inventan cualquier adoración menos la adoración al creador de todo, como los seres humanos a través de su ciencia también dañan la tierra. Así es como los espíritus de la quinta dimensión están dañando a los seres humanos. Tenemos que entender y comprender cuál es el propósito por el cual todavía estamos con vida. Tenemos que entender y comprender cuál es el mensaje del evangelio eterno y cuáles son las bases que se tienen que dejar en ese mensaje para que la naturaleza misma, toda la naturaleza misma, hombres, mujeres, niños, toda la naturaleza humana, juntamente con toda la naturaleza de la creación de Dios,
todas unánimes juntos, cumplan la profecía de Apocalipsis capítulo 5, que dice que todos se inclinaron y todos adoraron al dador de la vida, los ángeles, los arcángeles, los que moraban en la tierra, los peces del mar, la naturaleza, todas gimiendo y adorando a un solo Dios. Eso es lo que tenemos que entender y comprender y echar mano de ese sexto sentido, el sentido de la fe, para poder tener el mensaje del evangelio eterno y proclamar a una sola voz ese mensaje del evangelio eterno que llamará y hará que toda la naturaleza misma, la naturaleza humana, la naturaleza animal, la naturaleza de los peces, la naturaleza de las plantas, toda la naturaleza se inclinen para adorar al único y soberano Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender y comprender. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Por qué Dios nos ha permitido todavía estar en estos cuerpos, en esta naturaleza, en la naturaleza humana? Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es de vosotros, pues es don de Dios. Lo repito, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y si el don de Dios está en nosotros, para ser adoradores en espíritu y en verdad, no bajo dogmas, ni credos, ni tradiciones, no bajo ideologías inventadas por patrones humanos, sino bajo el don de la gracia del Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros, diciéndonos y enseñándonos y dándonos la oportunidad de poder tener ese sexto sentido, el sentido de la fe. No la fe inventada por las religiones, que si oro por un hijo del diablo, y no porque sea el diablo creador, sino porque él le ha prestado su cuerpo para ser instrumento de espíritu del diablo. Voy a orar porque las cosas que yo quiero que no pasen no se den. No, la naturaleza misma, la Biblia, su palabra, su Espíritu Santo nos enseña cuál es y cómo es la forma en el tiempo, en los tiempos en que estamos viviendo. Ya no vamos a orar para que Dios no destruya el planeta Tierra por medio de agua, ya eso ya pasó. Ya no vamos a orar o vamos a orar porque Dios venga en su primera venida, ya eso ya pasó. Vamos a orar para que Dios envíe profetas como todos los profetas, ya eso ya pasó. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora? Y en base a lo que Dios está haciendo ahora, también en su gracia nos dice, por medio de su Espíritu Santo, qué es lo que va a hacer ahora, aquí y ahora, en la etapa en la que estamos viviendo, en esta sociedad que se ha cultivado, y nosotros como hombres y mujeres llenos de la fe, utilizamos ese sexto sentido para ser los pioneros del mensaje del evangelio eterno, para ser los pioneros que lucharán contra todo pronóstico, contra todo invento social, contra todo sistema religioso, para poder poner el fundamento de la fe del mensaje del evangelio eterno. Como hijos e hijas de Dios, tenemos que entender, conocer y reconocer de qué estamos hechos, qué es lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Dice Efesios en el capítulo 6, verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, porque solo por fe nosotros podemos subir al mundo de los espíritus. Solo por fe podemos ver las huestes celestiales. Solo por fe podemos estar con Dios. Pero también sabemos y reconocemos que en ese mundo de los espíritus también mora
las huestes de la quinta dimensión, que también son espíritus. Y por medio de la fe, como dice Pablo en esa carta de Tesalonicenses, como lo explica y lo recalca y dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Es decir, gracias a Dios, el dador de la vida, que nos permite tener ese sexto sentido para poder enfrentar todos esos ataques no visibles del enemigo, sino que son ataques de espíritus seductores dentro de cada uno de nosotros a través de esa naturaleza del mundo de los espíritus. Entonces, sabiendo y reconociendo cuál es la gracia de Dios, sabiendo y reconociendo de qué estamos hechos y sabiendo, entendiendo y comprendiendo que somos hijos de Dios, que ya estamos en el año 2023, es decir, como hijos de Dios aquí y ahora, comenzando este año, enero del año 2023, a través del conocimiento y a través del sexto sentido, el sentido de la fe, tomamos control del mundo de los espíritus y subimos al mensaje del evangelio eterno, que es el mensaje a la adoración al único y soberano Dios, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 8 y 9 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como de yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta que le envía a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 4, verso 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y si Pablo, un fiel guerrero creyente en el mensaje del evangelio eterno, nos da y nos confiesa su secreto como hijos e hijas de Dios, estamos ganando la buena batalla, estamos siguiendo la carrera del mensaje del evangelio eterno para que al final de nuestra vida, en nuestros cuerpos, podamos decir, como dijo también Pablo, hemos ganado la buena batalla de la vida. Hemos guardado la fe que es una cosa extraordinaria que Dios guardó celosamente para todos los hijos de Dios. Es decir, con ese sentido de la fe, nosotros sabemos, entendemos y comprendemos que somos parte de toda la creación de Dios y que estamos en el mensaje del evangelio eterno, el mensaje que nos hará ser hombres y mujeres pioneros en llevar este mensaje al corazón y el alma de toda la naturaleza humana, para que toda la naturaleza humana pase a ser lo que siempre fue, hombres y mujeres verdaderos adoradores en espíritu y en verdad a nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el reto que tenemos como creyentes del mensaje del evangelio eterno. Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 38 en adelante, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración de el alma. Eso es lo que somos, hombres y mujeres creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, hombres y mujeres creyentes en Dios. Y termina este recorrido de la fe en Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como hijos e hijas de Dios, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, tenemos el sexto sentido, el sentido de la fe, porque nosotros sí lo vemos a Dios en todo. Nosotros sí vemos por fe a nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Nosotros con el poder de la fe vemos toda la naturaleza de este planeta Tierra, adorando y glorificando el nombre de Dios. Nosotros por la fe estamos seguros y conscientes que venimos de eternidad y vamos para eternidad. Nosotros por la fe sabemos que todos nuestros átomos serán transformados. Nosotros por nuestra fe sabemos que nuestro espíritu hace contacto con el Espíritu Santo. Nosotros por nuestra fe sabemos que tenemos alma, que es Dios mismo dentro de nosotros. Nosotros por nuestra fe sabemos que somos los que estamos llevando este mensaje, el mensaje del Evangelio eterno.